Aleluya. El siervo sufriente es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. Vamos a ver algunas estrofas de este capítulo 52 y vamos a ver también algo también del capítulo 53, ¿verdad? ¿Qué es una estrofa? Una estrofa es un conjunto de versos que generalmente se ajustan a una medida y a un ritmo determinado, constantes a lo largo de un poema. Y esto es sí, vemos que es un poema. Y vamos a ver la primera estrofa, Isaías 52, ¿verdad? Que vimos aquí, el que acabamos de leer, del 52, del 13 al 15, vemos ahí. Aquí dice, he aquí, fíjese, habla el Señor Jehová de los ejércitos. He aquí, mi siervo, dice, propiedad del Padre. Dice, mi siervo. Nosotros somos propiedad de ¿quién? Del Señor. ¿Y somos qué? No nomás somos amigos o hijos, somos siervos. Si Jesús fue un siervo, nosotros también tenemos que ser siervos del Señor. Dice, mi siervo. ¿Y cuál fue la misión del siervo? La misión cumplida, ¿cuál fue? ¿Verdad? Hablar de la palabra. Lo que nadie dijo, al tercer día resucitaré. Nadie se atrevió, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni ningún rey, ni el rey de Inglaterra, de Suecia, ningún rey, ningún príncipe se ha atrevido a decir, yo voy a resucitar al tercer día. Mas él, ahí fue la misión cumplida, resucitó. Aleluya. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. La tumba está vacía. No han encontrado el cuerpo de Jesús ni lo encontrarán, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Así es que ese fue lo que Él cumplió, ¿verdad? Exaltado, la asunción. Y fue levantado entre los muertos y fue levantado. No como a veces dicen en la religión católica que María fue levantada. Mentiras. En la Biblia no dice nada de eso, que María fue levantada. El único que fue levantado y que pagó un precio en la cruz del monte Gólgota, el monte de la calavera, fue Jesús de Nazaret. Aleluya. Y de ahí también fue la entronización. ¿Qué es la entronización? Que está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Nuestros hermanos apostólicos, pues, gloria a Dios, son salvos, pero ellos creen que es solo Jesús. Pero no, hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Son tres personas distintas, ¿verdad? Este es el gran misterio de la Trinidad. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses 2:9, mire lo que nos dice la Escritura. Filipenses 2:9, y aquí aclarando esto. Por lo cual dice aquí, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Él pagó un precio y a precio de sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 1:21 también, mire lo que nos dice la Escritura. Aleluya. Sobre todo principado, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Aquí no sirve, no hay nada más poderoso que es el Señor. No es el pastor, no es el obispo, no es el papa, no es el presidente, no son los diputados ni senadores, no es nada de eso. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y dice, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, dice la Escritura. Aleluya. Y mire, vamos a pasar en Romanos 15:21, dice ahí, sino como está escrito en la palabra del Señor. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado, fíjese, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Y todo esto, mi querido hermano, está escrito en el Antiguo Testamento. Por eso es necesario leerlo. Por eso a veces los judíos podrán leerlo, pero siempre tienen en su mente y en su corazón que solamente es Jehová de los ejércitos el Padre, pero también hay un Hijo, aquel que fue al monte Calvario.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ah, caray, si lo envió es que Él estaba con Él, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Eso es lo bendito, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver la segunda estrofa, ahí, que se encuentra en donde, en Isaías 53. Es la segunda estrofa del 1 al 3. Fíjese. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado? Escuche bien, el brazo, vamos a ver lo que significa, el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él. Y dice, y como raíz de tierra seca. ¿Qué raíz es hermosa? Ninguna. Y como raíz de tierra seca, dice, no hay parecer en él. Por eso dice ahí el historiador Josefo que la mayoría iban desnudos, era el oprobio y la burla del pueblo, nos dice en el Salmo. Así es que dice ahí, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Posiblemente ni un ojo tenía, o la mejilla, la nariz, el público, todo estaba desfigurado. No era como lo dicen de la pasión de Cristo. Eso no es nada, porque así dice el historiador Josefo. Y dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, porque ahí nos dice también el profeta Isaías, ahí Dios le agradó quebrantar a su Hijo. ¿Que acaso no seremos nosotros quebrantados? También pasaremos por ahí. Pero dice, y como fue, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bendito sea el nombre del Señor. No lo estimamos. Mire lo que nos dice en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10, bendito sea el nombre del Señor. 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, es cuando en la gran tribulación va a venir el Señor en su caballo. Y atrás del Señor vamos a venir nosotros, los santos. Y entonces todo el mundo va a ver todo eso en telescopio, decir algo que se está acercando, un cometa o algo. No sé lo que será, pero verán al Rey de Reyes y Señor de Señores los judíos y se arrepentirán y caerán de rodillas. Por eso ahí nos dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu, no dice un espíritu, dice espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, dice en el Antiguo Testamento, a quien traspasaron, no es el Estado de Israel, es a una persona. Y traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, mi hermano. Aleluya. Cuando ellos vean que el anticristo se sienta en el templo de Jerusalén, los judíos no adoran a nadie sino es a Jehová de los ejércitos. Y cuando vean que fueron burlados, eso fue en la gran tribulación, va a pasar. Entonces llorarán y se arrepentirán. Y es cuando aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Miren lo que nos dice en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, miren lo que nos dice la Escritura en el versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, o de los judíos, no creían en él. Todavía estaban preparándose para matarlo, y no solamente a él, sino a Lázaro, que lo había resucitado. Y lo dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, esto lo está hablando Juan, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Verdad? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Juan todo esto lo recibía por revelación también de la palabra. Y él entendió ahí. Así es que
lo entendemos. Y vamos a ver lo que nos dice en Éxodo 6:6, lo que se refiere al brazo de Jehová. En Éxodo 6:6, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré. ¿Con qué? Con brazo. ¿Qué quiere decir? Con brazo extendido y con juicios grandes. O sea, un brazo con poder. Así nos dice la Escritura, bendito sea el nombre del Señor. Así es que necesitamos entender y comprender lo que es el Señor. Y mire lo que nos dice también en Deuteronomio 5:15. Deuteronomio 5:15, mire lo que nos dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, ahora somos siervos del Señor, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, dice ahí, ¿verdad? Ahí sí nos dice la Escritura ahí, bendito sea el nombre del Señor. Brazo es lo que significa brazo fuerte, aleluya. Juan capítulo 1, nos vamos a Juan, toda la Biblia está relacionada. Juan capítulo 1, versículo 11, aleluya. A lo suyo vino, ¿a quién? A los judíos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que lo recibieron les dio poder y potestad de ser hechos que hijos de Dios. Y aparte de ser hijos de Dios, somos siervos del Señor. ¿Usted cree que no le duele al Señor? ¿Usted cree que dice, ¿a poco tiene corazón, le duele? Que aún así en Capernaum hacía tantos milagros y no le creían, y no le creían. Y usted le habla a una persona de Jesucristo, no del que está crucificado, sino del que está sentado a la diestra de Dios Padre, y no quiere la gente. Por eso en mis postreros días vendré así como en los tiempos de Noé. Y usted ve por todos lados tantos problemas. Y usted se da cuenta de lo que está sucediendo en Nueva York. Se está cubriendo de agua. Florida, en muchas partes, en la India, muchas partes. Ahora nos damos cuenta por el internet, ¿verdad? Suben hasta 4 o 5 metros. Y va toda la gente de Colombia, de Haití, de Guatemala, de Venezuela, a Estados Unidos, al sueño americano, y eso es todo contraproducente. Todo está relacionado a la palabra de Dios. Ya no es la atmósfera lo que está cambiando, son las técnicas que usa el ser humano, como el jab y todo eso, están usando, destruyendo como destruyeron en Haití, que fue a propósito también. Todo eso lo está la maldad del hombre. Por eso en los tiempos posteriores vendré por mi pueblo, bendito sea el nombre del Señor. Que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, bendito sea el nombre de Dios. Pasemos a ver ahora, ¿verdad? También Mateo 26, 56, Mateo 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. No hay nada que no se pueda cumplir. Una cosa que diga la palabra y no se cumpla, entonces Dios es mentiroso. Entonces Dios echó mentiras. Pero hermano, todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mire, hermano, nosotros, ¿qué acaso mi palabra es dura? Dice con ocasión el Señor, Pedro. No, Señor, aquí vamos a estar. Y aunque hable y se pare alguien en el púlpito y hable del Señor, habla mi vida, mi espíritu, para seguir adelante. Hazme entender qué es lo malo que estoy ahí, y seguiré poniendo mis ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, no en el pastor, no en la hermana o en el hermano fulano sutano. Me dijeron esto, me dijeron aquello. Que cuanto más no le dijeron al Señor, le dijeron que era hijo de fornicación. Ya había salido embarazada, por ejemplo, María, no por José, porque estaban desposados. Y que por los demonios se echaba fuera, por Belcebú, a los espíritus. Miren nada más hasta qué grado llegó ahí, ¿verdad? Mateo 27, 46, mire lo que nos dice ahí también la Escritura. Aleluya. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani.
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mucha gente yo escucho en las redes o algo que dicen abandonado. No, Jesús a nadie abandona. A nadie abandona. Nosotros somos los que lo abandonamos. Él no, hermano. Aleluya. ¿Por qué lo ha desamparado? Porque llevaba todos tus pecados y los míos. Y cuando lleva todos esos los pecados en el cordero inmolado sin mancha, entonces lo que hizo el Padre fue esto: le dio la espalda. Porque llevaba todos tus pecados del mundo, siempre y cuando aquella persona reconozca y acepte, ¿verdad? Por cuanto todos pecados, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que le hemos fallado al Señor. Entonces reconocemos y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, al León de la tribu de Judá, y somos salvos, y nuestros pecados los agarra y los arroja a lo más profundo de la mar, y nunca más se va a acordar de ellos, dice la Escritura allí. Hebreos 4:15, la palabra del Señor. Hebreos 4:15, miren lo que nos dice la Escritura. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Usted podrá decir que no se compadece. Usted, no, hermano, no sabe lo que yo estoy pasando, pero usted tampoco sabe lo que yo pasé. Usted le puede decir, ¿verdad? Y no puede decirle que, Señor, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Mire, no podemos decirle al Señor eso. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué? Debilidades. Somos débiles, pero cuando soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús. Sino uno que fue tentado en todo, hermano, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros nacimos todos en pecado, mas Él no, porque Él no necesitó, ¿verdad, María?, de un esperma. Él nació por obra del Espíritu Santo. No nació de una relación sexual, sino por obra del Espíritu Santo. Aleluya. Qué bueno, mi querido hermano. Aleluya. Por eso le echaban más cuanto. Todos los fariseos y los saduceos le echaban a Jesús en cara todo esto, ¿verdad? Vamos a pasar a la tercera estrofa. El siervo, vamos a Isaías 53. Isaías 53 del 4 al 6. Del 4 al 6. Esto es un poema, hermano, dice ahí. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, hermano. Fíjese, Él se puso en su lugar, en el mío, ahí. Molido por nuestros pecados. Getsemaní significa trituración, molido. Ahí estaba el Señor sufriendo. Que sus gotas de sangre, ¿verdad? De gotas de sudor eran como gotas de sangre. Eso en medicina se llama hermatrodosis. Cuando se revienten, ¿verdad?, pequeños vasos sudoríferos y se mezclan con las arterias. Eso es, hermano. ¿Por qué? Por la tensión. Él sabía lo que iba a padecer. Él sabía, porque él veía todo como lo hacían en el Imperio Romano, como ejemplo, y cómo los torturaban y los sacrificaban y los crucificaban ahí. 6 horas duró el Señor ahí. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, dice ahí, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahí habla este siervo, hermano. Es el siervo herido, en la estrofa ahí. Mire cómo nos dice Juan 5:18. Primeramente Dios, Juan 5:18, lo que dice la Escritura. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo. A veces hay mucha gente que dice, si tú no guardas el día de reposo, pues no eres salvo. Pero si ellos guardan el día de reposo y no guardan los demás, ¿de qué sirve? Aleluya. Solo que levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él es Dios, hermano. Él es Dios. Él no solamente hacía lo que Él quería, sino dice la Escritura ahí que Él hacía lo que el Padre quería que hiciera. Lo mismo dijo Saulo de Tarso, Pablo, cuando dijo, yo no hablo nada más todo por mi cuenta, sino por lo que está escrito por los profetas, eso hablo yo.
Aleluya. ¿Y qué es lo que tenemos que decir nosotros también? Hablando conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y así es, hermano, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 5:18. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Dice la escritura ahí. La causa. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. ¿Verdad? Somos peregrinos extranjeros, hermano. Somos extraterrestres, porque nuestra casa no está aquí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí, dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Para donde yo esté, vosotros también estéis. Eso no lo dice un diputado, ni un senador, ni un presidente. Lo dice el Hijo del Dios viviente, Jesús de Nazaret. Y eso es lo que tenemos que creerlo en nuestro corazón, que es, hermano, vamos de paso, somos peregrinos extranjeros, bendito sea el nombre del Señor. La causa de sus heridas fueron, ¿por qué fue las causas de las heridas? ¿Qué fueron? Fueron nuestras rebeliones, mi querido hermano, aleluya. Molido por todos nuestros pecados, como dice Getsemaní, lo que significa, ¿verdad? Y los judíos pensaban que su muerte la merecían porque blasfemaba por quebrantar el sábado y más que todo que se hacía pasar igual de Dios. Imagínense. Y todavía muchos judíos están así. Pero hay unos judíos que se ponen a orar y orar y orar y algo, y el Señor les revela la palabra. ¿Como quién? Como Saulo de Tarso le pasó. Todo lo que sabía Saulo de Tarso, aquel que posiblemente iba a superar a Gamaliel, ¿verdad? A lo mejor en el Sanedrín, todo cuando tuvo un encuentro personal con el Señor, todo, por eso lo dijo, todo lo tengo por estiércol, por basura, por el amor y el conocimiento del Señor. Todo lo que sabía, ¿verdad? Tuvo una experiencia en la cual nadie te la va a poder quitar, te va a poder decir a ti, ¿qué es salvación? Pues yo soy salvo, pero a ver, explícame qué es salvación. Yo soy salvo por la gracia del Señor. Siento en mi espíritu que yo soy salvo. No porque voy al templo Emanuel de la Presa o el tabernáculo de aquí. No porque mi pastor es fulano de tal o sultano mendano. No, hermano, porque Cristo pagó un precio en el monte Calvario, en el monte de la Gólgota, de la calavera, y Él derramó su preciosa sangre por mí. Por eso, bendito sea el nombre del Señor. El siervo moribundo. Vamos a ver esta estrofa, que es de Isaías 53, del 7 al 9. Del 7 al 9, dice así: angustiado. ¿Para qué te angustias? Si Jesús se angustió. ¿Cómo no nos vamos a angustiar? Aleluya. Él, y afligido, no abrió su boca, hermano. No abrió su boca. Y si la abrió, ¿para qué? ¿Para qué decir? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como cordero fue llevado al matadero. El toro, la vaca, cuando va al rastro, hacen un relajo tremendo. Pero la oveja y el cordero, calladitos van ahí, ¿verdad? Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Dice ahí la escritura. Por cárcel y por juicio fue quitado. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dice el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. El original dice rico. ¿Quién fue? José, que pidió el cuerpo y no lo sepultaron junto con los ladrones ni nada de eso, sino en una tumba nueva que tenía tapada con una piedra. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ese es el siervo moribundo. Y mire lo que nos dice para confirmar Filipenses 2 del 7 al 8. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses 2, del 7 al 8.
Gloria a Dios. Que Dios sigue hablando a nuestra vida, ¿verdad? Se trabó, no sé qué. ¿Qué nos dice? Filipenses 2 del 7 al 8. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, semejante, no igual, parecido. Y estando en la condición de hombre, es lo que mucha gente no entiende, los religiosos. ¿Cómo que no es hijo de Dios? Dice, se humilló a sí mismo. Se humilló, hermano, a sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos te dan de decir, pues bueno, creemos en una autoestima elevada y otra baja. Yo me pregunto qué la tenía muy baja el Señor. Porque el que no se humilla, el que se humilla será ensalzado. Mas el que se enorgullece será avergonzado. Aleluya. Se humilló a sí mismo, siendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura ahí. Por lo cual Dios, su Padre, nuestro Padre, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿De dónde lo sacó? Pablo, cuando habló a los filipenses, del Antiguo Testamento. Tuvo el encuentro con el Señor y se fue a Arabia 3 años a estudiar. Y todo lo que tenía ahí en el Antiguo Testamento lo aplicó y lo puso aquí y escribió sus cartas paulinas. Aleluya. Así es que vemos ahí también, vamos a ver lo que dice Marcos 14. Ya me lo termino, no se me desespere. Marcos 14, 60 y 61, dice ahí. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y dice el 61, mas él callaba. Tenía que cumplirse la Escritura, hermano. Él se pudo defender y hacer milagros ahí o algo, pero y nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y que gloria a Dios que cuando le preguntó esto a Pedro, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Digo, Pedro, gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a pasar aquí en Marcos 15. Marcos 15 de 3 a 5. Todo esto está relacionado. Todo está relacionado. Marcos 15. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Dice ahí. Y el 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes, mira cuántas cosas te acusan. Marcos 15, más Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Yo recuerdo una vez que cuando me enviaron a predicar de pastor a la presa, me habían dicho que me llamaron a junta, yo tenía unos meses, y llamaron a junta y fueron ahí unas 6 personas, 6, 7, una no habló nada, pero las 5 empezaron a hablar. Y la hermana, la esposa del pastor, me decía, hermano, yo pensaba que era algo más duro. No, hermano, es que el hermano predica y canta y habla raro y quién sabe tanto. Eran las lenguas, ¿no? Que si yo me interpretaba. Aleluya. Y entonces, es que el hermano dice, es que el hermano fulano, sultano, mengano. Y entonces la hermana, la esposa del pastor, me dijo, hermano, ¿no se va a defender? Y le dije, no, hermano. Le dije, no. Y mire, gloria a Dios, eso va a pasar. Ella ya está con el Señor, ¿verdad? Yo no dije, no, hermana, está bien. Y después, mire, la mayoría están mal. Se divorciaron, se separaron, no sé qué tanto, ellos se separaron, hermano. Por eso, mire, el que le va a defender es Dios. Aunque nos hagan y que nos digan algo, es el Señor el que nos va a defender, hermano. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Orar por esas personas también. Porque no pagues mal, ¿verdad? Por mal, paga bien, por mal ahí. Y seguimos orando, porque el Espíritu Santo nos enseña cuando estamos orando y viene a orar por fulano. Ay, pero yo no quiero orar pero ora por él. Y tenemos que orar por él. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad?
Vamos a ver lo que nos dice en Lucas 2:39. Lucas 2:39, mire lo que nos dice. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Aleluya. Hermano, fue un veredicto injusto para lo que le hicieron al Señor. Pero mire, en la tumba de un rico, su sepultura fue con honra, como dice la Escritura. Solamente 10 horas después de que lo apresaron al Señor y que supuestamente estuvo en la cárcel allí, desde su cárcel, duraron 10 horas para decirle que estaba mal, que lo iban a crucificar. Violaron todas las reglas romanas y judías también. Mas él no abrió su boca, porque se iba a llevar tus pecados y los míos. Aleluya. Porque tenemos un Salvador aún. No un Salvador de oro, ni de yeso, ni de cobre, sino un Salvador, mi querido hermano, aleluya, en espíritu y en verdad. Por eso el Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Tenemos ya comprada la salvación desde el momento que tú abriste tu boca y confesaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. La última estrofa, el siervo satisfecho. Vamos a ver lo que dice en Isaías 53. Es el siervo satisfecho. 53 del 10 al 12. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. El Padre deseó y quiso quebrantarlo. Qué bonito cuando nosotros somos quebrantados por el Espíritu de Dios. Cuando usted está orando y el Espíritu de Dios lo quebranta y empieza a clamar a Dios, empieza a decirle al Señor que como Él vino por usted y por mí, ¿verdad? Y puso su vida por usted y por mí, y empezamos a ser quebrantados, no por un psicólogo ni por un psiquiatra, no por el hermano fulano, sino por nuestras emociones, sino que la palabra es revelada a tu espíritu, y entonces tú dices, hemos sido quebrantados, quiero ser quebrantado, Señor. Y cuando eres quebrantado, hermano, descansas en el Señor. Y aquí nos dice la Escritura del Señor, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Con todo eso, Jehová, todavía todo lo que estaba pasando, por eso no lo abandonó, sino lo desamparó, le dio la espalda. Dice, quiso quebrantarlo. Si usted ha sido alguna vez quebrantado, usted me entiende. Me entiende. Aleluya. Y el Señor te entiende a ti. Dice, sujetándole ¿a qué? A padecimiento, dice la Escritura ahí. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Verá linaje. Yo veo mi linaje. Vio a mis hijos y vio a mis nietos. Y eso es lo que quieren los judíos. Siempre el linaje, ver a sus hijos y que vean a sus nietos. Aleluya. Y dice, y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, que es la voluntad del Señor. Verá el fruto de la aflicción. Aleluya. Ese es el fruto, tu descendencia. Aleluya, ¿verdad? Ves a tus hijos ya grandes, luego se casan y luego tienes a los nietos y luego tú los disfrutas más que a tus hijos y ahora lo entiendes mejor más a ellos que a los hijos, porque hemos pasado por experiencia. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, mi siervo, dice ahí, y llevará las iniquidades de ellos, todo lo va a llevar. Y dice el 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, dice ahí. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es, hermano, lo que hace el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 8, 16, 17 dicen lo que en la Escritura. Romanos 8, 16. Y mientras usted esté escudriñando la palabra de Dios y va con espíritu que quiere entender, Dios trata más con usted. ¿Y por qué usted dice, por qué le revela más a aquel que a mí no? Si yo tengo 8 años en el Evangelio y ya tiene apenas un año.
porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Romanos 8, 16 y 17. Miren lo que nos dice la Escritura. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Puedes decirme en un papel que eres hijo de Dios? El Espíritu mismo me da testimonio. A mí me dice el Espíritu Santo. Por eso, hermano, cuando alguien se para a testificar y a decir que esto y esto y esto, su espíritu le va a decir si es verdad lo que está hablando aquí en el púlpito. O es para engrandecerse o agradar a los hombres, ¿verdad? El mismo espíritu le va a dar testimonio si es cierto o no es cierto. O se está exaltando a sí mismo o quiere agradar en lugar de a Dios, quiere agradar a los hombres. Y dice ahí que somos hijos de Dios. Y dice, y si hijos también herederos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, ¿qué? Juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo no quiero padecer, ¿cómo no? Que vamos a padecer. Y para que juntamente seremos glorificados, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, así es. Y con este versículo termino en Apocalipsis 1:18. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas sea que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así es que, hermano, hay vida después de la muerte. Bendecido todos los que están allá con el Señor, que han aceptado a Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador, ¿verdad? Sí. Yo a veces extraño a veces a mi padre, a mi madre, a mis dos hermanos. Pero si el Espíritu me dice que están con el Señor, yo lo creo. ¿Por qué caso tiene de estar aquí en este planeta Tierra, que está todo perfecto, hermano? Y luego ya morir y ahí muere. No, hermano. Hay vida después de la muerte. Es que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Qué bueno que los jóvenes piensen en ser médicos, ingenieros, arquitectos, todo eso. Qué bueno es. Pero primeramente prepárate para el encuentro con tu Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. No es que apenas tengo 15 años, 16, 17. ¿Cómo sabes si mañana el Señor se recoge? ¿Cómo sabes? Y después ahí. Ahora que fui a ver unas consultas allá, había mucha gente con cáncer y con diabetes. Fui a Obregón, a Navajo, a Chose y a esas partes. Y me encontré con una persona que me ayuda ahí. Y me dice, hermano, fue fulano de tal. Tiene muchas hectáreas aquí, tiene todo. Es muy derecho, dice ahí, pero no tiene nada de Cristo, no quiere nada. Fue a una fiesta, regresó de la fiesta, se acostó y al día siguiente, ¡paz! Un millonario. Y dije, ¿qué traje? Le dije yo. Nada, le dice. ¿Y qué se llevó, hermano? Nada. ¿Verdad? ¿Qué nos vamos a llevar? Nada, mi hermano. Por eso, siempre nosotros pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Gózate, Dylan. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor, si es tan amable.